Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y por supuesto, los romances más apasionantes de nuestros famosos. Hoy prepárense para un bombazo de información superíndice 3N que sinceramente me tiene a matambia copyright N con los pelos de punta. Porque como leyeron en el título parece que tenemos confirmacia superíndice 3N de algo que muchos de ustedes llevan a más menos os esperando. Algo que se ha rumoreado, negado, vuelto a rumorear, analizado hasta la saciedad, y que finalmente podrá ser una realidad. Hoy vamos a hablar de Ander era Parrafoel y Kerem Beaun Wartorsin. Sa. ¿Cómo lo oyen? Prepárense para un viaje lleno de emociones, pruebas, testimonios y sobre todo, mucha especulación superíndice 3N, basada, esta vez, en indicios bastantes a superíndice 3 lidos. Antes de que sigamos quiero recordarles como siempre, que este canal existe gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismes tanto como yo, si quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, por favor, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación superíndice 3N y a ser los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Su suscripción a superíndice 3N es el combustible que necesito para seguir investigando y traya copyright dándoles los chismes más jugosos. Ahora sin más preámbulos vamos a lo que nos interesa. Ander revela su amor. Kerem, mi gran secreto al fin confirmado. ¿Será verdad? ¿Será una fantasía colectiva de los fans? ¿O hay algo más detrás de todo este misterio? Abra superíndice 3 chense los cinturones, porque este viaje va a ser movidito. Para empezar, vamos a refrescar un poco la memoria. Ander era Parrafoel y Kerem Beaun Wartorsin, dos de las estrellas más brillantes de Turwaa, se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie, Sena al capa más menos mamás menos. La huamica entre ellos era innegable desde el primer capítulo. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su historia de amor, llena de altibajos, pero siempre con un hilo conductor irresistible. Y claro, como suele pasar en estos casos, los fans empezaron a sospechar que la huamica traspasaba la pantalla. Durante el rodaje los rumores de un romance eran constantes. Fotos de ellos juntos fuera del set, miradas ca superíndice 3 cómplices, gestos caria más menos osos, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Sin embargo, tanto Ande como Kerem se encargaron de negar cualquier relación superíndice 3N amorosa. Insistían en que eran solo amigos, buenos compa más menos heros de trabajo, y que la huamica que veamos en pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Pero claro, los fans no se rendan. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y a medida que la serie avanzaba, los rumores se acaban más fuertes. Hasta que finalmente después copyright de meses de especulaciones lo confirmaron. Ande y Kerem anunciaron que estaban juntos. La noticia causa superíndice 3 furor en las redes sociales. Los fans estaban superíndice 3 ricos. Anker era real. Su relación superíndice 3N fue intensa, apasionada y muy mediática. Compartieron fotos de sus viajes, de sus momentos juntos, de su amor. Parecan la pareja perfecta. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright de una a más menos o y medio de relación superíndice 3N, anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no entendan cuá copyright había pasado. Desde entonces tanto Ande como Kerem han seguido con sus vidas. Ande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turwaa. Kerem también copyright N ha seguido trabajando, tanto en Turwaa como en el extranjero, y ha demostrado ser un actor muy versátil. Pero a pesar de que han pasado a más menos os desde su separación superíndice 3N, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y ahora, parece que esa esperanza podrá hacerse realidad. ¿Por qué copyright digo esto? Pues bien, en los últimos días han surgido una serie de indicios que apuntan a que Ande y Kerem podrán estar juntos de nuevo.
El primer indicio y uno de los más importantes es una entrevista reciente que Hande Era Párrafo el concedía Superíndice 3 a una revista turca. En la entrevista Hande habla Superíndice 3 de su vida personal, de sus proyectos profesionales, y también Copyright N, aunque de forma muy sutil, de su relación Superíndice 3N con Kerem Beauncuartorsin. En un momento dado de la entrevista, el periodista le pregunta Superíndice 3 a Hande sobre su pasado amoroso. Hande respondía Superíndice 3 que ha tenido varias relaciones, algunas más importantes que otras, pero que todas le habían en sea más menos dado algo. Y entonces con una sonrisa en los labios, más menos día Superíndice 3, hay una persona en mi pasado que siempre tendrá un lugar especial en mi coraza Superíndice 3N. Por supuesto Hande no menciona Superíndice 3 el nombre de Kerem, pero todos los fans interpretaron que se referá a Copyright L. Y es que ya Copyright N podrá ocupar un lugar tan especial en el coraza Superíndice 3N de Hande si no es Kerem, con quien vivía Superíndice 3 una historia de amor tan intensa y mediática. Pero la entrevista de Hande no es el único indicio. En las últimas semanas, también a Copyright N han surgido varias fotos de Hande y Kerem juntos. No son fotos oficiales ni fotos en las que se les vea demostrando su afecto, pero son fotos que demuestran que están pasando tiempo juntos. Por ejemplo, hace unos días se publica Superíndice 3 una foto de Hande y Kerem en un restaurante de Estambul. En la foto se les ve sentados en mesas separadas, pero está claro que están en el mismo restaurante y que probablemente están cenando juntos. También a Copyright N se publica Superíndice 3 una foto de Hande y Kerem en un gimnasio. En la foto se les ve haciendo ejercicio por separado, pero está claro que están en el mismo gimnasio y que probablemente están entrenando juntos. Y por último se publica Superíndice 3 una foto de Hande y Kerem en un aeropuerto. En la foto se les ve facturando por separado, pero está claro que están en el mismo aeropuerto y que probablemente están viajando juntos. Todas estas fotos, sumadas a las declaraciones de Hande en la entrevista, han hecho que los fans se ilusionen con una posible reconciliación Superíndice 3N. Y es que por Copyright Hande y Kerem estarán pasando tanto tiempo juntos si no hubiera algo más que amistad entre ellos. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, hay que tener en cuenta que también Copyright N podrá hacer que Hande y Kerem simplemente sean amigos. Es posible que después Copyright S de su separación Superíndice 3N, hayan decidido mantener una relación Superíndice 3N de amistad, y que simplemente está Copyright N pasando tiempo juntos como amigos. También Copyright N hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy inteligentes y que saben muy bien que Superíndice 3 mo manejar su imagen pública. Es posible que esta Copyright N jugando con los rumores de reconciliación Superíndice 3N para generar expectación Superíndice 3N y aumentar su popularidad. En definitiva, no podemos saber con certeza si Hande y Kerem están juntos de nuevo. Pero lo que podemos decir es que hay indicios que apuntan a que podrá ser asa. Y si es asa, me alegro mucho por ellos. Porque a pesar de su separación Superíndice 3N, siempre he pensado que hacan una pareja preciosa. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo cada uno de estos indicios. Empecemos por la famosa entrevista. Aqua es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque el lenguaje corporal y el tono de voz de Hande son cruciales. Si volvemos a ver la entrevista podemos notar una cierta nostalgia en sus ojos cuando menciona a esa persona especial de su pasado. No es una mirada de arrepentimiento ni de rencor, sino más ese bien de caria más menos hoy afecto. Como si estuviera recordando algo muy bonito que vivía Superíndice 3. Y luego está la elección Superíndice 3N de palabras. Un lugar especial en mi coraza Superíndice 3N. No dice un error, ni una etapa superada, ni nada por el estilo. Utiliza una expresión Superíndice 3N que denota un profundo respeto y aprecio. Eso, para Ma, es muy significativo. Ahora pasemos a las fotos. Las fotos en el restaurante, el gimnasio y el aeropuerto. Aqua es donde la cosa se pone más interesante. Porque, como bien dije antes, no son fotos comprometedoras. No hay besos, ni abrazos, ni nada que confirme explícitamente una relación Superíndice 3N amorosa. Pero al mismo tiempo son demasiado coincidentes para ser simples casualidades. Pensemos en el restaurante. Estambul es una ciudad enorme, llena de restaurantes. ¿Cuáles son las probabilidades de que Hande y Kerem,
dos personas que supuestamente ya no están juntas, coincidan en el mismo restaurante en la misma noche? Podrá ser una casualidad. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si han quedado para cenar juntos, pero intentan mantener un perfil bajo para evitar la atencia superíndice 3N de los medios? Lo mismo ocurre con el gimnasio. Hay cientos de gimnasios en Estambul. ¿Por qué copyright Andy y Kerem eligen ir al mismo gimnasio al mismo tiempo? ¿Para hacerse compa más menos ¿para motivarse mutuamente? ¿O simplemente porque les gusta el mismo gimnasio? Y luego está el aeropuerto. Este es quizá el indicio más sospechoso de todos. Porque viajar juntos implica una mayor planificación superíndice 3N, una mayor coordinación superíndice 3N. No es como ir a un restaurante o a un gimnasio, donde puedes llegar e irte cuando quieras. Viajar implica reservar vuelos, hoteles, organizar el itinerario. Y todo eso requiere tiempo y esfuerzo. ¿Por qué copyright Andy y Kerem se tomarán tantas molestias si no tuvieran una buena raza superíndice 3N para viajar juntos? Por supuesto, podrán estar viajando por trabajo. Podrán tener proyectos profesionales en com que les obliguen a viajar juntos. Pero hasta ahora, no hay ninguna información superíndice 3N que confirme esto. Y además, incluso si estuvieran viajando por trabajo, no podrán haber viajado por separado. ¿Por qué copyright la necesidad de viajar juntos? En mi opinión superíndice 3N, todas estas coincidencias apuntan a una sola conclusión superíndice 3N, Andy y Kerem están pasando tiempo juntos. Y aunque no podamos saber con certeza si estarán juntos de nuevo, está claro que hay algo entre ellos. Algo que va más allá de la simple amistad. Pero antes de que me acusen de ser demasiado optimista, también copyright quiero ser realista. Hay varios factores que podrán estar influyendo en esta situación superíndice 3N. Por ejemplo, la presia superíndice 3N de los fans. Los fans de Anker son muy apasionados y han estado pidiendo a Andy y Kerem que vuelvan a estar juntos desde el día en que se separaron. Es posible que Andy y Kerem se sientan presionados por los fans y que esta copyright intentando darles lo que quieren. Otro factor a tener en cuenta es el trabajo. Andy y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turboa, y es posible que sus representantes les esta copyright aconsejando que vuelvan a estar juntos para aumentar su popularidad y generar más proyectos profesionales. Y por último, también copyright hay que tener en cuenta la posibilidad de que Andy y Kerem simplemente se hayan dado cuenta de que se equivocaron al separarse. Es posible que después copyright de un tiempo separados, hayan reflexionado sobre su relación superíndice 3N y hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que se aman y que quieren estar juntos de nuevo. En definitiva, hay muchas posibilidades. Pero independientemente de lo que está copyright pasando entre Andy y Kerem, lo importante es que sean felices. Si están juntos de nuevo, me alegro mucho por ellos. Y si no lo estarán, también copyright me alegro por ellos. Porque lo importante es que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto para el futuro de Anker? ¿Veremos a Andy y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿Habrá una segunda temporada de escena al capa más menos más menos? ¿O tendremos que conformarnos con verlos juntos en las fotos de los paparazzi? La verdad es que no los copyright. Pero lo que se copyright es que el futuro de Anker está en manos de Andy y Kerem. Si ellos quieren volver a estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, estoy seguro de que encontrará la manera de hacerlo. Y si no quieren volver a estar juntos, también copyright lo respetará copyright. Porque al final, lo importante es que sean felices. Y ahora, después copyright de todo este análisis exhaustivo, llegamos a la conclusión superíndice 3N. ¿Andy revela su amor? ¿Es Kerem su gran secreto? La respuesta, como habrá imaginado, no es un rotundo, pero tampoco un no tajante. Hay indicios, pistas, coincidencias que sugieren que algo está pasando entre ellos. Y como buenos detectives del coraza superíndice 3N, hemos analizado cada detalle para intentar descifrar el misterio. Hemos repasado la entrevista de Andy, hemos examinado las fotos de los paparazzi, hemos considerado todas las posibles explicaciones.
Y aunque no podemos confirmar nada al 100%, creo que podemos afirmar con cierta seguridad que Ande y Kerem están reconectando. Están pasando tiempo juntos, se están apoyando mutuamente y que a copyright sabe, quizá, esta copyright dándose una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá si Anker vuelve a ser una realidad. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza, y de la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer analizar este chisme con ustedes y compartir mis teorías. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. A. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? A. ¿O son solo amigos? A. ¿Cuá copyright les parecieron las fotos y la entrevista? A. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Muchas y más gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. No olviden que este canal existe gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismes tanto como yo, si quieren estar al día de todas las novedades